y nos da gusto recibir aquí en Los Periodistas justo al secretario de Hacienda para conversar sobre esto que se ha presentado el día de hoy. Muchísimas gracias, secretario, por estar aquí. Al contrario, Alejandro, Álvaro, como siempre, un gusto estar con ustedes, compartiendo un Muchas rato gracias, con su secretario. audiencia. Bueno, se presenta, se lanza este plan un año y medio después de iniciado el gobierno, después también de que la presidenta, usted mismo, se reunió inclusive de manera coyuntural hace unos días, con economistas, con expertos. La idea es estrujar la economía en la idea de crecer, pero no crecer por crecer, sino que sea finalmente un crecimiento también en términos de desarrollo social. Me gustaría mucho que pudiera exponer esto porque la realidad es que la apuesta por la inversión pública es también, me parece, la columna vertebral de este plan. Sí, justamente, Álvaro. El eje de la estrategia es el fortalecimiento de la inversión pública. La inversión tiene una característica bastante peculiar. Hoy entra dentro del lado de la demanda, se demandan máquinas, se demandan trabajadores, se compran equipos, se hacen estructuras, pero mañana, una vez que está terminada la infraestructura, forma parte de la oferta con la que el país cuenta para expandir sus capacidades productivas, para dar mayor empleo. Hay un factor que se llama el multiplicador de la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada peso que el sector público invierte en infraestructura pública, como bien lo ejemplificaba la presidenta con el ejemplo de esta carretera que después crea a su alrededor polos de desarrollo, un ámbito de bienestar, esta capacidad que tiene la inversión de multiplicarse por un factor importante por cada peso que invierte, es lo que está como eje de esta estrategia. Queremos crear mayor infraestructura. La infraestructura en sí crea muy buenos empleos, crea desarrollo, pero también deja una capacidad productiva para las próximas décadas para el país. Carreteras, edificaciones, planta productiva. Para ello necesitamos crear una serie de instrumentos y una serie de estrategias que dentro de la convergencia fiscal que tenemos, y mencionabas aquí, tenemos un poco más de un año que inició el gobierno, era muy importante para nosotros comunicar nuestro compromiso justamente con esta convergencia fiscal. El viernes presentamos los resultados del año 2025, que mostraron un déficit de 4.3, es una reducción de 1.5 puntos porcentuales del PIB, es el ajuste más significativo en varias décadas. Estamos en esta ruta de convergencia fiscal hacia niveles sostenibles, y una vez que acreditamos esta convicción de una ruta fiscal sostenible, una vez que rescatamos Pemex, una vez que rescatamos también la parte de la inversión pública en CFE, nuestra, segunda etapa es justamente esta: concentrarnos en la inversión pública como el motor que va a dinamizar la economía del país. Era un año complicado el anterior porque había muchos compromisos que no recuerdo cómo le llamaba a usted en aquella conversación que tuvimos, de una sola vez, que era cerrar proyectos que se quedaban del sexenio anterior, pagarlos, liquidarlos, y eso iba a generar una burbujita en el déficit fiscal, algo que fue muy manejable al final. Y ahora se supone que vamos a entrar en un plano un poco más suelto. Donde me hace un poco de ruido y me gustaría mucho que lo explicara
es en las inversiones público-privadas. Tenemos muchos ejemplos en México de mucha irresponsabilidad con el manejo de estas inversiones público-privadas. El caso más notorio es el de Rafael Moreno Valle, que como sabemos ocultó hasta el final de su mandato 8,000 millones de deuda, y luego cuando se fue, antes por supuesto del fatal accidente, lamentable accidente, cuando se va, se da cuenta el Estado que la deuda era de casi 40,000, dado que Protego y otras de estas firmas se habían metido a maquillar, digamos, esta deuda. ¿Cómo evitarlo? ¿Qué es lo que se hacía entonces? ¿Qué es lo que tenemos que evitar? ¿Y qué es lo que propone ahora con este plan, secretario? ¿Qué es lo que estamos proponiendo en esta ocasión? Que esta colaboración con el sector privado sea bajo la rectoría del Estado, bajo la rectoría del Estado mexicano, que el Estado mexicano no pierda la posesión del proyecto, la posesión de la infraestructura, que solía ocurrir de manera demasiado frecuente en los antiguos esquemas. Si logramos esto, y así está diseñado este paquete de proyectos, entonces vamos a tener dos cosas. Uno, condiciones financieras más favorables para el proyecto. El balance del sector público es mucho más sólido que el balance de cualquier empresa privada, y por lo tanto vamos a tener mejores condiciones de financiamiento. Y segundo, la transparencia en las condiciones de financiamiento. En los anteriores esquemas de APP, de asociaciones público-privadas, era muy difícil dilucidar cuál era el verdadero costo financiero y el verdadero costo de los proyectos. Aquí tenemos una trazabilidad muy clara en términos del costo de financiamiento, porque va a ser el propio gobierno el que va a llevar a cabo esta estrategia de financiamiento. Vamos a tener mucha claridad al respecto, y eso va a permitir tener proyectos con condiciones financieras mucho más competitivas, mucho más transparentes, y la ejecución va a estar acompañada, digamos, por el sector público en colaboración con el sector privado. Es la primera parte, y la segunda parte creo que también fue una parte importante de la conferencia. El director de Banobras hizo alusión a una serie de proyectos: la carretera Las Varas Compostela, la adquisición de las plantas de Iberdrola, el aeropuerto de Tepic, donde ya de manera muy exitosa se financiaron, se ejecutaron y ahora se operan estos proyectos mixtos que van en este espíritu, donde hay una colaboración muy intensa, muy cercana y muy transparente entre el sector privado y el sector público, pero en donde el activo, la infraestructura, se mantiene en todo momento bajo el control del Estado mexicano. Ese es el modelo por el cual vamos a apostar, con algunas variantes. Vamos a buscar articular una nueva legislación para armonizar las actuales y crear, como lo mencionamos, un consejo de planeación que nos permita planear, pero también supervisar y dar seguimiento a todos estos proyectos. A mí me queda muy claro cómo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum le ha dado un impulso a obras de infraestructura hídrica, de vivienda, y de manera particular a los ferrocarriles que están en curso durante todo el sexenio. Pero en las metas de inversión en infraestructura 2026-2030, es la energía la que ocupa la mayor inversión que se está proyectando. El 54.15%. ¿En qué proyectos en específico se van a destinar estas inversiones en el sector energético? Si ya se ha logrado pues solventar o encauzar el tema de la deuda de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad.
¿qué proyectos en materia energética se van a impulsar de aquí al 2030, secretario? Como mencionamos en la mañana, se revisaron más de 1,500 proyectos, más de 1,500 prospectos. Fue una revisión muy detallada que tomó varias semanas, meses con todos los equipos, con los equipos de Pemex, con el equipo de CFE, la Secretaría de Infraestructura, con Banobras, con Agua, con todos los involucrados. Es muy importante entender el rol de la energía. Sí. Todos estos proyectos que estamos hablando requieren de energía para funcionar. Trenes, carreteras, los hospitales, las escuelas. La energía es el insumo primario de la infraestructura. Pues no nada más vamos a necesitar energía para el crecimiento urbano, para la industrialización, sino para la ejecución y el mantenimiento de estos proyectos de energía. La industrialización por la cual estamos apostando en el Plan México requiere de la energía como el insumo más importante para los parques industriales, para la integración de las cadenas de valor. El Plan México, dentro de su base, dentro de su sustrato, requiere de una oferta de energía muy importante para poder articular nuestras cadenas de valor dentro de las cadenas de valor globales. Por eso, digamos, la relevancia del sector energía, tanto electricidad como hidrocarburos, es muy, muy relevante. ¿Qué fue lo que sucedió en el último tramo del año pasado que le dio ese empujón a la economía, secretario, si lo puede explicar? Y también me gustaría que nos dijera más o menos cuánto piensan ustedes que este proyecto va a significar para el PIB. Sabemos que no es lo que a ustedes les gusta medir más, pero para algunos sí es un dato importante. No, es muy importante, por supuesto, digamos, el modelaje financiero, el modelaje económico es a partir de estas variables macroeconómicas. Es muy importante, como justo lo mencionas, en el último trimestre, en la a tasa anual creció la economía 1,6%, un dato que fue bastante mejor de lo que esperaban los analistas, un poco en línea con lo que traíamos proyectado aquí dentro de la Secretaría. Hubo dos factores muy importantes. El primero, hubo un repunte muy fuerte del sector primario, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca. Hubo un buen desempeño de los sectores de actividad industrial, si bien moderado, minería, gas y electricidad, gas y agua, manufactura y construcción. Pero el sector que también dinamizó la economía en el último trimestre fue servicios. Si bien no tuvo la tasa de crecimiento más elevada, al ser el componente más importante de nuestra economía, la verdad es que tuvo un desempeño muy, muy sólido. El comercio mayorista, los temas logísticos tuvieron un repunte muy sólido. La balanza comercial tuvo, por el lado de la demanda, va a tener un desempeño muy sólido en el mes de diciembre. Entonces, la verdad es que estamos confiados en que este momento que tenía la economía en el mes de diciembre, vamos a ser capaces de extenderlo y de potenciarlo justamente con esta estrategia, con este paquete de medidas. Estaríamos esperando que la economía tuviera un desempeño entre 2,5 y 3%. Ese es nuestro objetivo para el siguiente año. Hay que recordar que este paquete para el 2026 son cerca de 2 puntos porcentuales del PIB. Entonces estamos confiados en que llegar a un crecimiento de 3% sería factible si nos enfocamos bien en la ejecución de estos proyectos. 3% de crecimiento del Producto Interno Bruto este año sería pues un crecimiento evidentemente extraordinario si lo comparamos con las tasas que ha habido en la economía en los años recientes. Pero también es verdad que hay expectativas del sector privado que no va a ser tanto, aunque ciertamente las expectativas, las estimaciones de las
inclusive de los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, siempre se quedan por debajo de lo que proyecta el gobierno, secretario. Una prueba de lo que dices, Álvaro, es justamente el 2025, donde incluso algunas instituciones y muchos analistas proyectaban un escenario recesivo. Al final, la Sí. economía creció 0.7, por debajo de lo que quisiéramos, por debajo de lo que necesita nuestro país, pero tuvo un desempeño eh, moderado y con un buen cierre. En esta ocasión, además, digamos, del momento que vive la economía, tenemos esta estrategia, una estrategia dedicada al fortalecimiento del mercado doméstico, de las variables internas. Estamos convencidos de que van a aportar y van a contribuir de manera significativa a que podamos tener una tasa de crecimiento de la economía más sólida, y eso se va a traducir en mejores empleos, mejor pagados, en una calidad de vida mejor para las mexicanas y los mexicanos. Tuvimos un récord histórico en 2025 en exportaciones, 664.8 mil millones de dólares, que es un crecimiento del 7.6%. Viene en puerta el cierre, la negociación final, digamos, del Tratado de Libre Comercio. Para el verano debe estar ya firmado. La estrategia de la presidenta, pues, es hasta el día de hoy ganadora, por encima de Canadá, por encima de la Unión Europea, etcétera. Hemos logrado tener, pues, una muy buena relación con Estados Unidos, y es probable, altamente probable, que se cierre este acuerdo. ¿Qué esperan, secretario, que signifique el tratado en términos de crecimiento, en términos de bienestar? ¿Cómo puede impactar? ¿Y qué se espera también? ¿Cómo impactaría un crecimiento mayor en las exportaciones? Mira, el año 2025, que fue un año complejo en términos del humor, del ambiente, causado por la modificación en la política comercial de los Estados Unidos, al final resultó en un nivel de récord de exportación, como bien lo mencionas, también en que México se convirtió en el principal socio comercial de los Estados Unidos, en el principal digamos, fuente de las importaciones de los Estados Unidos. Nuestra balanza comercial incluso mejoró respecto del año anterior. Entonces, dado que en este año complicado el sector externo, y en particular nuestro intercambio comercial de Estados Unidos, incluso mejoraron, creo que muestra dos cosas. Uno, que la economía mexicana tiene una flexibilidad y una capacidad de adaptarse bastante notable. Y dos, que los empresarios de ambos lados del Río Bravo están apostando porque vamos a tener un buen resultado en las negociaciones comerciales, en las pláticas comerciales. Creo que las economías, los agentes económicos en ambos lados de la frontera, tanto empresas como gobiernos, como productores agrícolas, ganaderos, todos están convencidos de que lo más conveniente para nuestros países es continuar y profundizar esta integración y este intercambio comercial. La propia incertidumbre que generó el año anterior, en términos políticos, sobre si eventualmente podría modificarse, si no es que terminarse el TMEC, también ha generado unas expectativas muy conservadoras. El hecho de que a mediados del año, a más tardar, se materialice la continuidad del TMEC, eso puede darle otro jalón a la economía mayor al 3% que está en la expectativa hoy, secretario. Estamos trabajando con este escenario base, digamos, de
en términos del volumen comercial. Por supuesto que una resolución favorable sería otro ingrediente positivo adicional dentro de esta dinámica. No nos atreveríamos ahorita, digamos, a incorporarlo dentro de las estimaciones puntuales para el PIB, pero sí, creo que es una variable que puede, una vez que que haya claridad respecto del rumbo comercial para los próximos años, será otro elemento que seguramente va a contribuir de manera positiva a las expectativas de crecimiento. Sobre todo para atraer nuevas inversiones a nuestro país. Completamente. Una de las lecciones, creo, que nos dejó el año 2025 es que hay que ver la posición relativa de todas las economías. Si bien tuvimos un escenario bastante complicado para nuestro sector externo, en particular para el sector automotriz, digamos, la posición relativa de México respecto del resto de los socios comerciales de Estados Unidos fue en promedio favorable para el país, y eso hizo que nos convirtiéramos en el principal proveedor, en el principal socio comercial de los Estados Unidos. Existe dentro del plan, pues sí, una orientación muy clara hacia la energía, pero también hacia la infraestructura carretera, los trenes, etcétera. Es como si estuviéramos trabajando para fortalecer justo esa área de nosotros mismos, que es: vamos a exportar, vamos a estar preparados, tener la máquina calientita para poder responder a ese reto. ¿Por ahí va, secretario? Y las dos cosas, no nada más la conexión hacia el mercado externo, sino también hacia el mercado interno. De ahí el énfasis en el desarrollo regional. Sí. Los proyectos ferroviarios en el sureste, los proyectos ferroviarios hacia el norte, también buscan conectar las zonas de producción con las zonas de consumo internos en el país. Esto es muy importante, digamos. Esta estrategia pasa por el tamiz del Plan México. Es vernos hacia nosotros mismos, depender más de nuestras capacidades domésticas. Por supuesto, conectan esta logística hacia los mercados externos, pero también los polos del bienestar, los cuales buscan integrar de manera regional las capacidades locales. También es en las dos vías, Alejandro. Pues muchísimas gracias, secretario. Sabemos que está ocupado y que le robamos este tiempo, y se lo agradecemos siempre que está usted aquí. Gracias por la posibilidad de conversar con el auditorio de los periodistas. Muchísimas gracias. Un gusto, Alejandro. Un gusto, Álvaro. Saludos al auditorio. Muy buenas noches, secretario. Gracias. Gracias.